Una válvula hidráulica es un dispositivo que abre, cierra o modula el paso de agua en la tubería donde va instalada, utilizando para ello la energía del agua que circula a través de ella. La válvula hidráulica se compone generalmente de tres partes principales: la válvula básica o cuerpo, que es el elemento que abre, cierra o modula el paso de agua; uno o varios pilotos encargados de comandar la válvula básica; el circuito de control, que incluye filtro de protección, llaves manuales, dispositivos de regulación, etc. Y conexionado de todos estos elementos con la válvula básica, los pilotos y la red de pistón. Las válvulas de pistón regulan el fluido con mucho menos caída de presión que cualquier válvula reguladora. Algunas de las ventajas son: cero fugas, sistema de sellos especiales y refraccionables, mantenimiento en línea. No es necesario desmontar las válvulas de la línea de trabajo debido a que su diseño nos permite maniobrar sin problemas dentro y fuera de ella, representando con esto ahorros de tiempo y dinero. Mantenimiento mínimo y a largo plazo. Su sistema de sello radial y gran resistencia a la abrasión en sus partes garantiza que los mantenimientos sean a largo plazo, por lo que los costos son mínimos. Instalación versátil. Pueden ser instaladas de manera horizontal, vertical, diagonal o como la línea lo demande. Válvula de diafragma. Las válvulas de diafragma son de vueltas múltiples y efectúan el cierre por medio de un diafragma flexible sujeto a un compresor. Cuando el vástago de la válvula hace descender el compresor, el diafragma produce sellamiento y corta la circulación. Las válvulas de diafragma se las recomienda en los siguientes casos: para servicio con apertura total o cierre total, para servicio de estrangulación, para servicio con bajas presiones de operación. Algunas de las ventajas: bajo costo, no tienen empaquetaduras, no hay posibilidad de fugas por el vástago, son inmunes a los problemas de obstrucción, corrosión o formación de gomas en los productos que circulan. Entre las desventajas tenemos: diafragma susceptible a desgaste, elevada torsión al cerrar con la tubería llena. Válvula de retención. La función esencial de una válvula de retención es impedir el paso del fluido en una dirección determinada. Se las recomienda cuando hay cambios frecuentes de circulación en la tubería, para uso con válvulas de globo y angulares, mariposa, macho, bola, diafragma o diapriete. Para uso cuando la caída de presión a través de la válvula no es problema. Cuando es necesaria resistencia mínima a la circulación en la tubería. Ventajas: recorrido mínimo del disco a la posición de apertura total. Acción rápida. El diseño del cuerpo se presta para la instalación de diversos tipos de camisas de asiento. Menos costosa cuando se necesita resistencia a la corrosión. Funcionamiento rápido. La sencillez del diseño permite construirlas con diámetros grandes. Se puede instalar virtualmente en cualquier posición. Válvula de seguridad. Este tipo de válvulas se utilizará para el control de la presión en equipos o líneas, evitando daños tanto a personas como a equipos a consecuencia de una excesiva presión, o por el contrario, por vacío. El accionamiento de este tipo de válvulas es de tipo automático y autónomo, y no necesita de ninguna señal externa para entrar en funcionamiento. Su diseño se basa en mecanismos sencillos y fiables, tales como la presión de un muelle para el movimiento del vástago, huyendo de sistemas más complicados, más propensos a fallo. Válvula reductora de presión. Son válvulas autopilotados y autónomos, que no requieren de una señal externa que las pilote. Las válvulas reductoras de presión permiten reducir, como su propio nombre indica, la presión de la red. Este tipo de válvulas actuará de forma que nos permita reducir la presión de la corriente de fluido hasta un valor por nosotros establecido. Su funcionamiento será automático, solo requiriendo que se establezca el punto de consigna como valor a la presión a conseguir, mediante ajuste de un resorte. Su actuación física consistirá en provocar una expansión de la corriente gaseosa de paso hasta alcanzar la presión de consigna. Las válvulas de reducción de presión de salida constante se utilizan para mantener la presión de salida con un determinado valor, con independencia del valor de presión que se tenga aguas arriba. Por ello, estas válvulas también reciben el nombre de válvulas reductoras reguladoras. Válvulas mantenedoras de presión o sostenedoras de presión. Esta válvula mantiene una presión constante y preestablecida aguas arriba, independientemente de los cambios de presión o caudal que puedan producirse en la conducción donde se instale. Hay otros nombres para las válvulas sostenedoras de presión, y esto puede causar confusión. Estas válvulas son también llamadas válvulas mantenedoras de presión, aguas arriba, de alivio o de seguridad.
El uso de las válvulas mantenedoras de presión tiene las siguientes ventajas. No se hace preciso realizar expropiaciones para construir voluminosas estaciones de bombeo o depósitos elevados. Válvulas de drenaje. Permiten desaguar las tuberías tras el riego, con lo que se evita la formación de depósitos de precipitados y microorganismos. Básicamente constan de un resorte que se mantiene cerrado mientras existe presión en la red. Válvulas antidesagües. Impiden el vaciado de la tubería a través de emisores situados en puntos bajos. Válvulas de flotador. Cortan el paso del agua cuando su nivel ha alcanzado cierta altura. Se encuentran en cisternas para el llenado del volumen. Válvulas de pie. Es un caso particular de válvula de retención que se instala en la base de la tubería de aspiración para evitar su vaciado, ya que debe estar llena de agua para su funcionamiento. Es un tipo de válvula de cheque, instalada en el extremo de la línea de succión de las bombas. Tienen la función de mantener la línea de succión cebada cuando la bomba esté sobre el nivel del agua, para permitir que la bomba funcione correctamente. La entrada de la válvula suele estar protegida con un filtro para impedir la entrada de elementos extraños que puedan existir en agua aspirada. Válvulas de aire o ventosas. Las válvulas de aire o ventosas tienen la finalidad de extraer el aire que puede disminuir considerablemente el caudal cuando se producen las bolsas de aire. En determinado momento pueden llegar a detener el flujo de agua. También pueden ocasionar errores en la medición de los manómetros y elementos de control. Además, permiten la entrada de aire cuando se crean presiones de vacío, como ocurre con la parada repentina de una bomba o cuando se cierra una válvula. Estas presiones negativas pueden provocar el colapso y aplastamiento de las tuberías. Válvulas de expulsión y admisión de aire. Permiten expulsar el aire durante el proceso de llenado de la tubería, evitando las bolsas de aire que se acumulan en los puntos altos. En la fase de sobrepresión, expulsan el aire de la tubería. En el último instante, produce una sobrepresión por la detención brusca del flujo. Por ello, es importante la determinación del diámetro adecuado para cada punto y nunca sobrediseñar. También permite la entrada de aire durante la fase de depresión, cuando se para una bomba, cuando ocurre una avería o se cierra una válvula. Esto para evitar el vacío con efectos negativos, tales como el colapso de la tubería o la entrada de impurezas en goteros, principalmente en sistemas soterrados, producto de dicha succión. Válvulas de purga. Una vez que el sistema está lleno, el agua empuja el flotador. El tapón de este presiona sobre el orificio y la ventosa cierra. A medida que el aire se acumula en la parte alta de la ventosa, desarrolla suficiente presión para desplazar el agua hacia abajo. El flotador aún permanece en su sitio hasta que su peso excede a la capacidad de flotar que sobre él actúa. En ese momento, el flotador baja y el exceso de aire se evacúa a la atmósfera. Después de salir el aire, el agua empujará de nuevo al flotador. Este cerrará de nuevo la ventosa y así comienza un nuevo ciclo. Válvula hidráulica de control. Su funcionamiento es para apertura y cierre, regulador de presión, sostenedor de presión, limitador de caudal, control de altura de depósitos, válvula de retención, válvula de control de bombas y válvula anticipadora de onda o contragolpe de ariete. El mecanismo de cierre es por medio de un pistón o diafragma que cierra la salida. La regulación se logra limitando el grado de apertura del pistón para reducir el área de paso y de esta forma provocar las pérdidas necesarias. El cierre y apertura se produce por presión hidráulica. Válvulas de control de abertura en V-port.
La abertura en V se monta debajo del disco de cierre estándar. Es autoalineante con encaje de estrecha tolerancia al asiento de la válvula. La abertura en V cambia la relación flujo-carrera del vástago. Hace que el vástago tenga una carrera mayor que el disco plano para un mismo flujo. Suministra una respuesta más precisa, estable y sin problemas en la regulación de flujo y presión,